El Señor los bendiga, queridos amigos y hermanos. Este es el último día de este año y espero que hayan pasado una Navidad tranquila, feliz, en paz, en compañía de toda su familia y confiando y pensando que este año venidero sea mejor para todos porque ha sido un año difícil este año. Señor, te doy gracias porque me permites ahora de aquí de California, Señor, traer mis pláticas para aquellos amigos y hermanos que necesiten una palabra de parte de ti. Yo pongo mi corazón y mi mente en tus manos porque solamente tú me lo permites y puedes lograr que algo bueno salga de esto. Qué importante es nacer espiritualmente. ¿Nunca te has puesto a pensar si verdaderamente has nacido espiritualmente o le has preguntado a tu pastor? Una cita que yo no he oído de algún pastor o de una predicación es esto que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en el capítulo 13, versículo 5. Pablo era duro para predicar y en la iglesia de Corintios era una ciudad dura, difícil. Pero en esta porción de la Biblia, miren lo que les dice. Examínense a ustedes mismos. Si están en la fe, pruébense ustedes o no se conocen a ustedes mismos. Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados. Y por eso quiero usar este evangelio del apóstol Juan, cuando en Juan capítulo 3 le llega a Jesús una visita en la noche. Dice, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemus, un principal entre los fariseos, vino de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le contesta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y respondió Jesús y le dice, de cierto os digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que haber un nacimiento espiritual. Y esta porción de la Biblia no habla de un bautismo, porque en lo natural el bebé está en agua antes de nacer. La Biblia dice que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Pero esto es solo para el que en la mente está conforme en su estado espiritual. Cuando era la fiesta de los tabernáculos, una gran fiesta judía, sus hermanos fueron a la fiesta, pero él no los acompañó, sino que fue en secreto. Dice en el versículo 11, y lo buscaban los judíos, preguntaban, ¿dónde está aquel? Un gran número de ellos aceptaban la palabra, aceptaban lo que hablaba, pero no lo hacían abiertamente por miedo a que fueran expulsados de las sinagogas. Jesús le decía, no es mía la palabra o la doctrina, sino del que me mandó. Las iglesias pueden estar llenas de buena voluntad, pero lo que hace falta es que la voluntad de Dios se mueva entre esas congregaciones. En Proverbios 20, se van a fijar que yo hablo mucho, o mis pláticas en los Salmos o en Proverbios. Y este Proverbio 20 apenas me lo estoy aprendiendo.
Es un proverbio que quizá en mi próxima plática lo comente. Miren qué hermoso dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que tus ojos no se aparten de ellas, atesóralas en lo más profundo de tu corazón, porque son porque son vida al que las halla y medicina para todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Después ustedes pueden buscarlo y leerlo. Es un proverbio hermoso. Y se predica mucho acerca de la bondad, de la provisión, del favor, del amor, pero muy poco de salvación y comportamiento. El profeta Oseas, en el capítulo 9, dice: mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron, no lo quisieron oír, y andarán errantes entre las naciones. Nunca han oído la expresión un judío errante. Ahora, ¿cómo puedes saber si has nacido de nuevo? Lee tu Biblia. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas les he escrito a ustedes para que crean en el nombre de Jesús, del Hijo de Dios, para que sepáis que en ese nombre tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el siguiente versículo dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Miren, yo oí este testimonio de esta pareja de ancianos que ya iban a cumplir 42 años de casados, y la mujer era una fiel cristiana, pero el señor nunca había querido nada de las cosas de Dios. Él era agente viajero y alrededor de su pueblo él visitaba, y en esta ocasión una gran troca lo atropella, choca con su carro y lo mata. Y la anciana llorando porque no había podido lograr que su esposo fuera salvo. Como a los 3 meses le habla un hombre y le pregunta: señora, ¿usted es fulana de tal? ¿Es la esposa de tal? Sí, pero él ya murió. Sí, mire, él murió tal fecha, a tales horas, en la carretera, en el Highway 15. Pero déjame decirle, Dios es grande en su misericordia, porque ese día, desde el amanecer, Dios puso en mi corazón que yo fuera a ese highway, me estacionara y pidiera ride. Y lo hice. Y el primer carro que se paró, yo tuve la oportunidad de a ese hombre hablarle de Cristo, y aceptó al Señor. ¿Sabe qué, señora? Ese hombre era su esposo. Hermanos, no importa. No persistamos de seguir orando, porque qué triste yo me encuentro entre ellos, que tengamos hijos y nietos que no les interesa el Dios de su abuelo. Hay gente que le preguntas: ¿eres salvo? Oh, sí, yo desde los 10 años acepté al Señor. Pero como vive la persona, es lo que se refleja lo que hay de Dios en él o en ella. ¿Cómo nos podemos conformar con 2 horas en domingo y no saber a hoy dónde dejamos la Biblia por este año de inactividad que no hemos podido ir a la iglesia? Lo que hizo, Él vino para hacernos mejores personas. Los estudios muestran que entre más años la persona está en la iglesia, menos activa, menos hace.
En esta ocasión, un hombre vino a Jesús y le dijo, Señor, sana a mi hijo. Y Jesucristo le dijo, ¿tú crees? Y él respondió, ayuda a mi incredulidad. Qué buena respuesta. Porque lo que uno tiene en la mente no es lo mismo de lo que Dios tiene preparado para aquel que ama. Me gustaría haber hecho esto antes de la Navidad, pero pues esta fue la ocasión. José y María querían lo mejor, el mejor lugar para que su hijo naciera. Pero vemos en la escritura que no hubo lugar para recibir al niño. No había cupo. Solo había un establo donde se pudiera acomodar que lo usaran. Y yo tristemente veo que aún en estas fechas sigue habiendo el rechazo por aceptar a Cristo como su Salvador, invitarlo a que venga y establezca su reino en las familias nuestras. El establo era donde guardaban los animales, un lugar seguro, porque no importa el lugar si no te sientes tú seguro. Y la cita que me recuerda y me trae muy buenos pensamientos es Juan 3:16, porque fue la primera que me aprendí y yo muy orgulloso la declaraba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino tuviera la vida eterna. En el lugar donde pusieron al niño, un pesebre, donde ponen la paja, el alimento para los animales. Alimento pusieron al que es el pan de vida. En Lucas 2:12 dice que la Biblia que lo envolvieron en pañales. Eso en español, porque en inglés dice milk rags, garras para la leche. Son unas garras que los granjeros usan para limpiar la ubre de las vacas. Dice que había pastores alrededor porque el Cordero de Dios había nacido. El rechazo que recibieron José y María no lo tomaron en cuenta. Igual nosotros, porque lo hermoso es saber que Dios nunca nos rechazará, porque Él dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y no importa la situación que estés pasando, es hermoso celebrar que fue una Navidad. ¿Se imaginan si no hubiera habido Navidad? No había habido nada de nada. Porque el lugar correcto es en la mente y en el corazón esperar en Dios. Si José hubiera encontrado un lugar en el mesón, hubieran perdido la bendición que traían los Reyes Magos. ¿Qué mejor para darnos a nosotros la confianza en Dios? Es fácil regocijarse cuando todo está bien, pero tú te has regocijado cuando, como hoy, estos días, cuando no todo está bien. Este año ha sido difícil, pero qué hermoso es que muchos de nosotros podemos decir que el sol de su justicia ha resplandecido a nuestro favor. La vida del creyente se ve por su fe, por la influencia que Dios ha depositado en uno. Dios espera que esto sea un estándar de vida, que seamos tanto dentro del templo y más afuera de la iglesia, porque no es lo que la persona hable, sino lo que refleja. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo dijo, y esto me gusta y lo digo yo, lo dijo, todo dejo atrás por el llamado que tengo por delante. Ese estándar de vida, el responsable es uno. Y Dios ama al que es persistente, porque vale la pena insistir por aquellos que aún en nuestra familia no son salvos. Que esta Navidad que pasó, el mejor regalo es que Dios establezca su reino en nosotros y en nuestra casa. En 1 Corintios 2:9 dice, ante bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Cómo fue que fue tu cambio? Yo nunca lo he podido descifrar, pero sí puedo entender que todo lo que ahora tengo fue por la renovación de mi mente, por medio del interés que yo tuve por la palabra. Hay que entender que el orar y el leer y el congregarse no es una obligación, es un privilegio que Dios haya visto en su misericordia que nosotros lo recibiéramos. Quiero terminar con cuando el ángel le dijo a María que iba a tener un bebé, y le contesta a María, y está correcta: ¿cómo va a ser si yo no conozco hombre? Y yo sé que hay alguien con la misma pregunta: ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? El Espíritu Santo, que ha estado en todo aquel que lo invitó, te favorecerá, te guiará y te ayudará. Solamente creerlo. Y yo le doy gracias al Señor por su gloria y por su revelación para aquellos que pueden solamente decir: yo sé que mi Redentor vive. Me gusta escuchar a una rabí judío, y estaba muy atento como ellos dicen en hebreo: Yesem Shalom Lazar. Yesem Lazot Shalal. Dice: gracia y paz sea para ustedes. Y ese es mi deseo para ustedes que en este día están escuchando. Y esperemos que este año que nos viene sea de más bendición, y el Señor por medio de su palabra pueda alimentarles y darles la confianza que a veces necesitamos de escuchar. Búsquenme en esta programación, que yo estoy encantado de poder ministrar de lo poquito que el Señor me ha dado, porque en mi trabajo no hay retiro. Me decían: ya retírate, ya tienes 84 años. Yo me retiro cuando el Señor me diga ya que me retire. Pero mientras, yo quiero servirles a ustedes e invitar a aquellos que no lo han aceptado, que no entren en el año nuevo sin Él, para que sea un año próspero, bendecido y en una tranquilidad de paz que solamente la da. El Señor me los bendiga. Su hermano Manuel Rivera. Gracias.